Hola, es para mí un placer poder mantener este diálogo con Teresa Arocena aquí en el Centro Atlántico de Arte Moderno con motivo de la exposición Canarische Landschaften que presenta el último proyecto de esta artista. Hola. Hola David, ¿qué tal? Bien. Pues si te parece vamos a comenzar hablando del título de esta exposición, de este proyecto que recoge tu trabajo de los últimos años y que ubicas bajo la designación genérica de Canarische Landschaften. Con esa denominación, por un lado, digamos que inscribes el proyecto dentro de un género plenamente establecido en la historia del arte, el paisaje, y por otro lo ubicas en un territorio muy concreto, como es el del archipiélago canario. Además, al emplear el alemán, introduces una especie de inflexión, ¿no?, de dispositivo de extrañamiento con respecto a esos términos. ¿Nos podrías comentar los sentidos que hay tras esa designación? Sí, bueno, realmente es un trabajo sobre paisaje, es un trabajo que, bueno, ya te lo he comentado antes, ¿no?, cuando hemos hablado sobre el proyecto, ¿no?, enlaza con investigaciones previas sobre el territorio. Y efectivamente el título, esa voz alemana sobre la que me preguntas, hace referencia pues, a toda esa tradición paisajística europea que, digamos, proviene de un ambiente germánico, pues, desde Goethe a el propio Kant con su, digamos, teorías sobre la belleza, cuando se empieza a pensar también desde la subjetividad romántica, ¿no?, de Friedrich, ¿no?, se empieza a pensar en ese dispositivo que constituye el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, pues entroncarlo con esa tradición para mí era interesante porque esta exposición reafirma ese vínculo inherente entre pintura y fotografía. Para mí la fotografía es la pintura del siglo XX, ¿no? Toma el relevo de la representación pictórica, ¿no? Y por un lado eso, pues reconocer esa raíz, enlazar el paisaje con esa tradición, ese fondo de ojo, ¿no?, europeo, que también vincula el propio dispositivo de esta expo con un comentario sobre la colonialidad, la mirada colonial también, ¿no? Es todo un momento muy interesante, ¿no?, donde surgen todos estos elementos, ¿no? Por otro lado, el título me funcionaba muy bien porque también enlazaba con la tradición turística de Canarias, ¿no?, de las islas, del archipiélago, a lo largo del siglo XX y XXI, y por supuesto comienzo del XXI, la mirada alemana sobre las islas, los grandes fotógrafos de postales de turísticas, ¿no?, de Canarias han sido alemanes, ¿no? Y por otro lado, la postal no deja de ser como una reificación de ese cuadro romántico, ¿no? Es una traslación a la sociedad de masas, ¿no?, y a la industria del turismo de ese cuadro romántico, de ese sublime romántico que era el paisaje concebido desde la pintura europea, ¿no? Entonces me volví a traer esa idea del paisaje canario, ¿no?, esta voz alemana. Y por otro lado, tengo que decirte que la primera vez que vi esta expresión, que me gustó mucho cómo funcionaba también tipográficamente, por sonido y tal, fue conociendo un trabajo de Gerhard Richter, ¿no?, el pintor alemán, que tiene una serie de paisajes canarios, que es lo que significa, ¿no?, Canarische Landschaften, voy a intentar pronunciarlo. Y esa serie pertenece al gran proyecto pictórico Atlas, ¿no? Entonces también me cuadraba con una conexión con la pintura moderna, contemporánea, ¿no? Entonces me apropié del título de Gerhard Richter, ¿no? En esta posición hay mucho movimiento de apropiación y de desplazamiento, ¿no? Son como dos estrategias clásicas del arte contemporáneo, pero que utilizo profusamente, ¿no?, con los planteamientos conceptuales del trabajo. Digamos que este proyecto, por un lado, se vincula muy directamente con lo que es tu labor previa, ¿no?, con series como Menos es nada o Parade, donde te aproximabas al mismo territorio, ¿no?, al archipiélago canario, pero atendiendo más a lo que podríamos llamar
el paisaje humano, ¿no? La interacción, digamos, de ciertas prácticas culturales, sociales, religiosas, con un entorno. Un entorno que ahora se convierte, en cierto modo, en el protagonista de las imágenes, del paisaje como construcción visual. ¿Cómo percibes tú esa relación entre tus series previas y la presente? Sí, sí, efectivamente hay una conexión muy clara, ¿no? Y evidente, pero también está ese otro nuevo punto de vista que señalas, ¿no? En este caso, digamos, abierto el campo de visión y digamos que el protagonista es la tierra, ¿no? La tierra al completo y esa idea de cómo pensar el paisaje, qué es el paisaje, ¿no? Esa pregunta ya como más localizada, más explícita que antes. Efectivamente había un elemento paisajístico tremendo, ¿no? En Menos es nada, las series anteriores del 2016, del 2017, en Parade también, ¿no? Pero la presencia humana era infinitamente mayor, tanto en proporciones dentro del cuadro de la imagen, ¿no? Eran retratos, ¿no? Realmente era un trabajo muy centrado en la representación del pueblo, que es una categoría, o la multitud, ¿no? Es una categoría que me preocupa y me gusta mucho, ¿no? Recuperar incluso esa idea del pueblo que puede ser un concepto un poco anquilosado, ¿no? En una izquierda ya que puede haberse reificado un poco ese concepto, pero que recuperado tiene una vitalidad tremenda, ¿no? Por ejemplo, Didi Huberman lo recupera y grandes pensadores contemporáneos tratan de recuperar ese concepto, ¿no? Que el propio cine, ¿no? El cine contemporáneo recupera esa categoría que me parece súper interesante, ¿no? Y en esas series trataba de encontrarme con esa categoría, con la multitud, que es como una especie de masa, pero que no está anquilosada en esa, digamos, asunción del capitalismo, en esa maquinización, sino la multitud es una masa que piensa, ¿no? Y que genera espacio público, ¿no? Y en esas series me preocupaban mucho estos temas, ¿no? Y siempre había paisaje. Ahora los retratos eran paisaje, porque un retrato siempre es paisaje, ¿no? Es un poco en el texto introductorio de esta expo lo digo, ¿no? Los espacios, eso se lo leí a Pardo, a José Luis Pardo una vez y me pareció apasionante, ¿no? Los espacios son res intensa, ¿no? Son campos de fuerza encarnados, ¿no? En nosotros. Los paisajes son espacios, ¿no? Son, digamos, dispositivos que tratan de capturar la complejidad de lo que es el espacio, que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Entonces, claro, los retratos son paisaje también, ¿no? En ese sentido, están súper conectadas las series, porque ese elemento paisajístico siempre estuvo, pero sí es verdad que en este caso el ejercicio es mucho más directo hacia el género, ¿no? Hacia pensar realmente, abordar el género y abordarlo a través de un fenómeno que había tocado tangencialmente, que era el del turismo, pero quizá lo había abordado más desde el turismo interior, ¿no? Que creo que te lo comenté en alguna ocasión, ¿no? Pues los usos turísticos que hacía el propio pueblo, ¿no? La gente que habita la isla, ¿no? de la costa o de los distintos espacios recreativos, ¿no? Tenía esas series que se titulaban Domingo, ¿no? Que hacían alusión a ese tiempo libre, ¿no? Y claro, el turismo que surge, como señala McCannell, ¿no? Dean McCannell, el antropólogo del turismo, el turismo surge como parte de esa invención del tiempo libre, ¿no? Y al final se transforma en esa condición sociológica, más que una industria, es una condición sociológica englobante del mundo entero, ¿no? Sin la cual ahora mismo no podemos ni pensar ni la cultura, ni el territorio, ni el paisaje, por supuesto, ¿no? Entonces, finalmente terminé trabajando el turismo, ¿no? A través del paisaje. Sí. Sí, antes has hecho uso de una fórmula metafórica especialmente bella, ¿no? La idea de ese fondo de ojo donde de algún modo se acumularía toda una serie de dispositivos, de construcciones visuales que determinan fatal o necesariamente, en todo caso, nuestra mirada, ¿no? El ejercicio de la mirada sobre el paisaje. Y en muchas de estas fotografías
son evidentes, ¿no? Esas referencias al mundo de la pintura romántica, los horizontes abiertos, las panorámicas. ¿Cuáles serían, digamos, los dispositivos dominantes de ese fondo de ojo que percibes en tus capturas fotográficas? Sí, bien, sí, claro. El trabajo tiene como, digamos, estratificaciones de toda la cultura visual, ¿no? Porque finalmente los artistas, digamos, estamos preocupados, por lo menos yo desde mi trabajo artístico estoy preocupada en visibilizar los dispositivos de la mirada, ¿no? Para mí ese es el gran trabajo crítico, ¿no? de los artistas, ¿no? Entender los regímenes escópicos también es una palabra que se utiliza, un término que se utiliza mucho, ¿no? Tratar de entenderlos, ¿no? Y visibilizarlos para hacernos reflexionar sobre qué es la imagen, ¿no? Porque al final tendemos a naturalizar las imágenes, ¿no? que producimos como sociedad y las imágenes realmente son como textos, ¿no? Ya lo decía Walter Benjamin, o sea, hay que entender, ¿no? cómo se construyen las imágenes, ¿no? Entonces, ese es como para mí el gran trabajo, ¿no? Apilar esas capas de cultura visual o de ese fondo de ojo, que podríamos llamarlo también, ¿no? Y tratar de que estén ahí presentes, pero de una manera consciente también, ¿no? Y que estén actuando también por debajo, ¿no? Del discurso. Entonces, efectivamente, están los códigos de la pintura clásica, como por ejemplo el código del reposoir, ¿no? El dispositivo del reposoir, que es un elemento, ¿no? manierista y barroco que se usa para generar profundidad en la pintura, ¿no? Ese primer plano de una figura que se recorta, ¿no? como por ejemplo en Friedrich, ¿no? el paseante entre las nubes, ¿no? que genera el plano subjetivo, ¿no? de la mirada, o un árbol también puede ser, ¿no? que produce esa, digamos, profundidad en la superficie icónica del cuadro, ¿no? Y ese elemento lo he asumido, lo he desplazado y lo utilizo, ¿no? incluso irónicamente, ¿no? como en algunas imágenes, ¿no? que está citado de manera retórica, ¿no? el reposoir, para hacer alusión precisamente a esa referencia manierista, barroca, pictórica, pero también a ese fenómeno de diorama que tiene toda representación, ¿no? que es lo que se está trabajando ahí en ese reposoir, ¿no? Se trata de generar una especie de cartonaje, de diorama que recree ese espacio, esa representación, esa pintura. Eso por un lado, pero también hay otros códigos que se van estratificando, como por ejemplo las retículas que utilizo, que provienen más del modernismo, de un arte más moderno, incluso y más posmoderno, ¿no? más contemporáneo, ¿no? más conceptual, ¿no? Entonces se van mezclando, digamos, distintos códigos que para mí son los que generan toda esa riqueza, ¿no? en la lectura del trabajo. Has comentado antes la importancia, digamos, ¿no? la configuración de estos paisajes, de su relación con el turismo. Tu aproximación, sin embargo, va más allá de un mero registro documental de ese fenómeno que, por otro lado, ha determinado en buena medida la construcción del territorio, ¿no? Esos dioramas que acabas de señalar, y que es especialmente fuerte en el caso del archipiélago canario, donde esa construcción pues, ha estado vinculada, por un lado, a una componente exótica, por otro lado, a un imaginario que podríamos llamar paradisíaco, ¿no? y que pues, plantea una genealogía que nos podría llevar desde el Bosco, cuando incorpora una palmera y un drago, ¿no? en el lateral de su tríptico de las delicias, vinculado precisamente al paraíso, hasta el imaginario que vende el reclamo publicitario actual. Pero, sin embargo, tu mirada, digamos, sobre esa dimensión paradisíaca siempre está hecha desde el fuera de campo, ¿no? Como señalando toda esa tramoya que hay detrás del diorama y que en ocasiones hace pues, que registres desde la propia frontera, ¿no? el límite de esa construcción. ¿Nos podrías comentar ese, digamos, merodear en torno a esos dioramas?
Sí, sí, justo enlaza muy bien con lo que acabamos de hablar del reposoir, ¿no? Precisamente hay una aproximación que también me gusta definir como una mirada furtiva, ¿no? Como por ejemplo cuando miro por los pasillos, ¿no? De los hoteles, ¿no? O por fuera de los campos de golf detrás de la verga picona, ¿no? Que separa ese oasis del espacio ordinario, ¿no? Y se generan esos espacios de exclusión, ¿no? También un poco cuando vas trabajando sobre el territorio te vas encontrando con estos espacios de exclusión que te hacen mirar desde fuera, ¿no? Esa mirada furtiva, pero que a mí me funciona muy bien porque hace hincapié en esa idea del diorama, ¿no? Del cartonaje, ¿no? Del turismo, porque al final lo que hacen es como recrear visiones del oasis o de los paisajes, digamos, perfectos, ¿no? Que son absolutamente, digamos, representaciones, ¿no? Y entonces funciona muy bien en este trabajo, que lo que tratas de dar una mirada, digamos, una metamirada, ¿no? Sobre una autoconciencia, ¿no? Y también de generar una toma de posición desde la mirada local, digamos, del host, ¿no? El que recibe, ¿no? Los que habitamos, del paisano, ¿no? Es como la mirada del paisano es detrás de la verga picona y desde una mirada furtiva con ese reposoir, ¿no? Delante, ¿no? Entonces, ahí el reposoir también toma un elemento que tiene un componente irónico, ¿no? Y crítico, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales, como bueno, se puede ver de hecho en esta pared que tenemos a nuestras espaldas de este proyecto, es la gran cantidad de dispositivos instalativos que practicas, ¿no? Hay toda una serie de juegos y de modos distintos de ubicar las imágenes que a la vez provocan relaciones entre esas imágenes, ¿no? De manera que hay algunos dispositivos que recuerdan directamente al álbum fotográfico, otras generan casi polípticos, como estos que tenemos a nuestras espaldas, que por un lado tienen también una referencia pictórica. Al verlos pensaba en esos grandes altares de la pintura flamenca, de modo que hay un recurso histórico tanto a esa pintura del pasado como también al procedimiento del montaje, que es una técnica inequívocamente ligada a la modernidad. ¿Nos podrías hablar de, digamos, los propósitos que hay detrás de cada uno de los recursos instalativos que empleas en la exposición? Sí, sí. Efectivamente, por ejemplo, precisamente esta instalación que tenemos a la espalda, ¿no? Se llama Sistemas Trópicos y hace, digamos, ensaya otra forma de aproximarse al paisaje que ya es bien diferente de otras series, ¿no? Como por ejemplo Canarische Landschaften, ¿no? La serie de grandes cuadros, ¿no? Estáticos, ¿no? Donde hay una referencia muy directa a los grandes cuadros pictóricos, ¿no? En este caso el dispositivo es más modernista, como bien dices, más conceptual también, en ese sentido para mí también más postmodernista, en el sentido que también es un reensamblaje, un ensamblaje, ¿no? de momentos que lo que tratan, yo por ejemplo con estas retículas, con los polípticos en general, lo que intento es generar una profundidad narrativa en la imagen, es decir, frente al cuadro estático de una visión única de un paisaje o de un momento que digamos tiende a ser fetichizante o reificante, la secuencia, ¿no? O el montaje añade todo un elemento de profundidad narrativa que es súper interesante y sin el cual no se puede pensar, por lo menos desde mi óptica, la fotografía contemporánea. Realmente es algo que no me he inventado yo en absoluto. Estoy citando un poco a Alan Sekula o a Edith Raschka, ¿no? Con las 26 gasolinas. Y en ese momento de apilamiento de imágenes, ¿no? Donde se empiezan a apilar las imágenes o a generar planos secuencia, se rompe ese cuadro único, ¿no? Entonces aquí realmente en la expo ensayo los dos registros y los opongo y uno se enriquece con el otro. Por ejemplo, también hay un montaje que son 26 vistas del Bosque de los Tilos, ¿no? Es una cita directa a Ed Raschka, ¿no? En su gasolinera. No sé, creo que lo pronuncio mal el apellido Raschka, no sabría pronunciarlo, saber cómo se pronuncia exactamente, pero
hacemos esta referencia a ese apilamiento, a esa necesidad de colección también, que está presente también en otra retícula en la Expo, que es la de los greens, ¿no? Los campos de golf tienen una pulsión coleccionista desde el país, la mirada paisana también, ¿no? De recolectar esos oasis, ¿no? Que son esos ensayos también muy coloniales, ¿no? De exportación de esa hierba verde al desierto, en este caso, ¿no? Dentro de lo que es el fenómeno del turismo, que parece que no puede pensarse sin un campo de golf, ¿no? El hotel y el campo de golf son un ensamblaje muy curioso, ¿no? Y bueno, pues ahí en esa colección pongo el acento sobre ese fenómeno de esta manera, ¿no? De esta manera reticular, ¿no? Que tiene que ver con esta otra forma de trabajo que va en paralelo de los grandes cuadros y que creo que añade pues, capas de lectura, como decíamos antes, ¿no? Capas de lectura y complejidad en cómo nos aproximamos, en entender cómo nos aproximamos a esa mirada, ¿no? Que es lo que todo el rato para mí es el trabajo político de los artistas. O sea, no se trata tanto de, por supuesto, o sea, sí se trata de pensar políticamente el mundo, pero también políticamente la mirada, ¿no? Como un poco lo que habla Didi Huberman, ¿no? O Rancière, o digamos todos los teóricos que nos interesan, ¿no? Que, pues esa toma de posición de las imágenes, ¿no? Digamos que estableciendo un vínculo directo con esto que acabas de plantear, una de las, quizá la más inmediata, ¿no? Impresión de estas imágenes es su cualidad muy minuciosa, muy precisa, ¿no? La enorme precisión de las imágenes que es resultado del uso de una cámara de medio formato y que hace que incluso en aquellas imágenes donde ese expolio resultado, ¿no? de un cierto modelo turístico sobre el paisaje sea muy brutal, hay una especie de embellecimiento extraño, singular, que provoca la, digamos, propia delectación visual, ¿no? Belleza de la imagen, y que en ese sentido se aleja de lo que podríamos denominar una fotografía de denuncia, ¿no? Una fotografía, digamos, que está orientada a una voluntad crítica para despertar toma de conciencia ante problemas medioambientales o ecológicos. Y, sin embargo, tú en tu propia, digamos, trayectoria vital, ¿no? Has tenido un vínculo muy, muy directo en los ámbitos de activismo político, ecologista, y en ese sentido me resultaba especialmente interesante esa modulación, ¿no? de una toma de posición que está en ti vitalmente, y unas imágenes donde eso está presente no de un modo explícito. ¿Nos podrías comentar un poco esa declinación entre actividad fotográfica y, digamos, activismo que ha atravesado también tu propia vida y tu propia trayectoria? Sí, bien. Yo creo que, vamos a ver, el arte contemporáneo, ¿no? se distingue un poco del arte moderno, en el sentido de que efectivamente es un arte que quiere ser político, ¿no? Que toma posición y que quiere cambiar el mundo, ¿no? Más allá de otra programática vinculada pues, más a un horizonte estético de belleza, ¿no? En ese sentido, mi arte es contemporáneo, es decir, está implicado por la problemática del mundo. Yo como persona también lo estoy, y en otros ámbitos efectivamente, ¿no? Pero bueno, mi trabajo es de artista, no soy fotoreportera, quiero decir, el arte añade capas de complejidad y, como te decía antes, ¿no? Creo que el trabajo de un artista político es sobre todo trabajar en evidenciar esos regímenes escópicos, esa mirada, ¿no? Trabajar sobre la mirada, y que los discursos me resultan mucho más efectivos cuando el discurso político está soterrado, ¿no? Y se trabaja desde pues, elementos retóricos, como puede ser la ironía, por ejemplo, o
La suspensión es otro recurso que trabajo mucho en la fotografía desde que me inicié muy joven, desde que empecé a hacer fotografía muy joven, ¿no? Esa idea de la suspensión, donde realmente, porque la fotografía, la fotodenuncia es una, digamos, toma de posesión y es un juicio. Y a mí ese juicio no me interesa, ¿no? No me interesa como artesana de la imagen. Me interesa porque hay que denunciar, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? En una manifestación, pero desde la construcción de la imagen no. Sobre todo porque mi primer contacto con la fotografía, ya te digo que empecé muy joven, a los 13 años, hice un curso por la radio, en Radio ECA, y me puse un laboratorio en mi casa y revelaba y tal, ¿no? Y para mí la fotografía era un momento zen, ¿no? de suspensión del significado, donde yo podía mirar la realidad y ver lo que emergía ahí, ¿no? Y es lo que sigo haciendo siempre con la fotografía, ¿no? Por eso a mí el apellido postdocumental me gusta tanto, ¿no? Porque la fotografía postdocumental, por lo menos tal y como yo la registro, la vivo y la utilizo, es esa fotografía que trabaja sobre el borde de la realidad, sobre lo que emerge, ¿no? Es capaz de sorprenderse, asombrarse con la emergencia de lo real, pero no cree en una verdad. Es decir, es postmoderna, sabe que la realidad se construye, la construyes tú, construyes los discursos, construyes la mirada, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy cómoda ahí, pero siempre trabajo desde esa, digamos, eso es una tradición fotográfica, ¿no? Que está en Robert Frank, en William Klein, en toda la fotografía japonesa. O sea, yo crecí ahí, ¿no? Y me muevo y trabajo de esta manera, ¿no? O sea, observo lo que emerge, ¿no? Vaya donde vaya. En este caso, pues he ido a las Américas, he ido a Fuerteventura, me he movido observando el turismo y dejo que ocurra. Y entonces ahí, claro, ahí no juzgo, sino que suspendo. Entonces, esa suspensión, ahí surge por sí solo esa potencia crítica y ya no hay denuncia, pero hay un elemento crítico y hay un elemento político, pero surge de forma natural y para mí eso es muy importante en mi trabajo como artista, ¿no? Luego, en otros contextos, por supuesto, pues actúas de otra manera, ¿no? Pero creo que el arte funciona, a mí por lo menos, el trabajo del arte me funciona más cuando es de esta manera, ¿no? Donde se complejiza más, ¿no? Hay, la fotodenuncia tiene su lugar, ¿no? Y el arte tiene otro lugar también. Pues, si te parece, vamos a terminar el diálogo haciendo una referencia al que quizá dentro del conjunto de la exposición, la serie que dentro del conjunto de la exposición presente hace una cualidad más extraña al resto, que es la serie Moiré, donde tú planteas una serie de fotografías nocturnas, ¿no? Se podría decir que son nocturnos frente al régimen diurno del resto de las imágenes y donde propones una especie de declinación fantástica, si queremos decirlo así, que aparece en las fotografías de animales, de medusas, que se transparenta también en la propia denominación, ¿no? De Moiré, como esos juegos ópticos que emergen ante determinados patrones. ¿Nos podrías comentar un poco la función que ocupa esta serie dentro del conjunto? Sí, es verdad que es una serie como que se sale un poco del resto. De hecho, está como instalada en ese pequeño cuartito, ¿no? del espacio, ¿no? Y es diferente. Efectivamente, ayer en la inauguración pues me preguntaban, ¿no? Porque sí que tiene elementos diferenciadores. Es un pequeño ensayo, o sea, yo realmente me doy cuenta que en realidad los artistas todo el rato lo que estamos haciendo es responder a conflictos de comunicación que tenemos, ¿no? Y vamos como ensayando cosas, ¿no? Por ejemplo, aquella, ¿no? Formalizaciones de las ideas, ¿no? Y en este caso apunto ahí a algo que surgió, casi que fue de las primeras cosas que cuando estaba formalizando la exposición me surgieron. Creo que es algo que todavía puedo y me gustaría desarrollar más. Es una vía de trabajo que se abre dentro de la propia expo. Siempre me pasa, ¿no? Se quedan cosas un poco abiertas que vuelvo a retomar en el futuro y esta es un pequeñito ensayo, pero sí es verdad que tiene algo diferente porque es más onírica y apenas
ahí entro como a hablar de lo libidinal del turismo, ¿no? O sea, de las pulsiones que están un poco por debajo, ¿no? Que tienen que ver con el mundo del deseo, de la fantasía, del viaje fantástico, de huir de la realidad o de escapar de la realidad para explorar universos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, hay una foto de un hotel que me encontré en el sur de Tenerife que cuando giré así por la avenida me encontré el castillo de Disney, ¿no? Reproducido en el hotel, ¿no? En el patio del hotel a escala natural, ¿no? Y el hotel se llama el Hotel Fantasía, ¿no? Y digo, wow, es que no se corta, lo tienen muy claro, ¿no? La industria turística lo tiene muy claro, ¿no? O, por ejemplo, en esa instalación están las medusas iluminadas con luces de neón rosa y azul, ¿no? Igual que el castillo, que son los acuarios del Poema del Mar, ¿no? Pero podría ser los del Loro Parque, o sea, cualquier acuario que están hechos, son parques temáticos para el turismo también. Juegan con esta idea del deseo, del viaje, ¿no? En este caso el viaje submarino, la pecera, ¿no? Que me remitía muchísimo a la obra de Celeste Olalquiaga, ¿no? El reino artificial, ¿no? Los reinos artificiales en miniatura, de las peceras, de todo ese mundo kitsch, ¿no? Que es profundamente kitsch pop, ¿no? Y que es, digamos, plenamente abrazado por el turismo, ¿no? Como un fenómeno, ya no ni siquiera lo digo como industria, sino como forma de ordenación del mundo, como, digamos, una forma que tenemos de abrazar las cosas, ¿no? Por eso está también en esa instalación, el gatillo de esa instalación es una gran panorámica sobre palomas, ¿no? Como si fuera la ciudad de Las Vegas nocturno, ¿no? Quería trabajar el nocturno, también es el único nocturno que hay en la exposición, ¿no? Un gran cuadro también, como los demás de la serie Canaries y las Chaften, pero se abre a ese espacio de la noche, ¿no? Que es ese mundo subconsciente, ¿no? Es también una instalación muy acuática. Está la estación espacial al fondo, para mí es muy importante esa estación espacial al fondo de Palomas, ¿no? Que también tiene esa observación de lo celeste del cielo, ¿no? Entonces, pues ahí como que se completaba el paisaje de otra manera, mucho más pulsional, mucho más subjetivo, mucho más libidinal, y pues me ayudaba a aproximarme de otra manera, ¿no? Al paisaje, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya con esta referencia a ese dispositivo del deseo que moviliza el turismo podemos finalizar este diálogo. Para mí ha sido un auténtico placer. Gracias, Teresa. Muchas gracias, David, por todas las preguntas que me han ayudado mucho a explicar este trabajo. Gracias.